Jóvenes y estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Ya les habla el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser el segundo gobierno de Óscar Benavides, ¿no? Vamos a hablar entonces el día de hoy sobre Óscar Raimundo Benavides Larrea, ¿no? Entonces, su segundo gobierno va a durar, bueno, entre 1933 a 1939. Aunque aquí hay que hacer una aclaración respecto a que Óscar Benavides va a ocupar el cargo debido a que Sánchez Cerro pues ha sido asesinado. Entonces se convoca pues a una junta y Benavides asume el poder para completar el mandato. Entonces diríamos, no que su mandato pues empieza específicamente en 1936 hasta el 39. Y vamos a ver por qué solamente tiene 3 años de duración. Ya vamos a ir conociéndolo en el proceso de la clase. Como les dije, no, Luis Miguel Sánchez Cerro pues había sido asesinado el 30 de abril de 1933. Obviamente, sucedido este hecho, inmediatamente se va a convocar pues a una junta donde van a elegir a Óscar Benavides como presidente, ¿no? Porque recordaremos que el primer gobierno va a ser pues durante la época aristocrática. Ahora, para evitar los desórdenes, el Congreso Constituyente va a conferir a Raimundo Benavides el mandato de presidente hasta concluir el periodo de su predecesor, o sea, hasta 1936, como les había mencionado. Entonces, digamos que este periodo de 3 años o de 2 años solamente es para concluir, pero del 36 al 39 ya es un periodo que la población lo elige nuevamente a él, ¿no? Ahora, lo que podemos mencionar sobre Benavides es que suscribió la nueva constitución del Perú que reemplazó a la de 1920, ¿no? En vigencia desde la administración, pues, de la guía. Ahora, ¿en qué consistía pues la Constitución de 1933? Ahora, esta Constitución lo que debemos mencionar es que va a mantener una vigencia hasta el año de 1979, es decir, esta es casi la penúltima Constitución que vamos a tener. ¿Ya? Aunque diversos puntos que estipulaban nunca se cumplieron, como por ejemplo lo referente a las juntas departamentales. ¿Ya? Entonces, la de 1979 fue la última o la antepenúltima, ¿no? Que conocemos, ¿no? La última, pues, es de 1993 con la de Alberto Fujimori. Entonces, me estaba olvidando. Lo que debemos mencionar también respecto a la Constitución de 1933, a diferencia de las anteriores, es que esta va a tener pues una mayor vigencia, una mayor duración en el tiempo. Entonces, eso es algo, creo yo, que es muy bueno para la situación, para el proceso de constitucionalidad, porque recordaremos pues que periodos atrás, presidente que entraba, constitución nueva que se ejercía, ¿no? Entonces, vamos a ver pues que esta constitución que va a ser elaborada, al menos va a tener pues una duración aproximadamente entre 30 a 35 años. Ahora, lo que debemos mencionar es que cuando Óscar Benavides ingresa o asume el poder, ¿no? En reemplazo de Sánchez Cerro, las prioridades de aquel presidente pues van a ser el comenzar su gobierno, buscar el fin del conflicto con Colombia. En este caso, él va a llegar a un acuerdo de paz, ¿no? En mayo de 1934. Esto básicamente lo hizo pues para calmar, ¿no? La agitación política interna y superar de esa forma la crisis económica. Recordaremos nosotros que el Perú se encontraba pues estaba atravesando pues en el proceso desde 1929 con la crisis económica internacional
más la decadencia, pues, de Loncino de Leguía, va a arrastrar, pues, va a arrastrarlo a Sánchez Cerro, y él va a tratar de manejar esta situación de la mejor forma. Entonces, va a utilizar, pues, algunas estrategias, y su principal estrategia o principal eh, objetivo fue calmar, como diría, las aguas, era calmar las aguas, ¿no? Entonces, vamos viendo pues que va a tener éxito, al menos en ese aspecto. Ahora, al principio de su gobierno va a poder dar lo que viene a ser la ley de amnistía general. ¿Qué es la ley de amnistía general? Esta fue aprobada el 9 de agosto de 1933, por la cual pues se amnistiaba a todas aquellas personas a las que le seguía juicio político. Es decir, que recordaremos que tanto en el gobierno de Sánchez Cerro se les perseguía a todas las personas, ¿no? Todas las personas que estaban pues opositores y principalmente eh, los apristas y los comunistas no van a ser o van a dejar de ser perseguidos por su ideología, obviamente, ¿no? Entonces, esta va a ser, al inicio va a plantear esto, ¿no? Que es la amnistía general. Ahora, donde básicamente todas aquellas personas que habían sido deportadas, habían sido expulsadas del país, van a retornar nuevamente, ¿no? Al país, y va a haber pues ¿no? Nuevamente, pues vamos a ver, vamos a empezar a ver lo que se conoce como la confrontación. Es por ese motivo que Aya de la Torre, ¿no? El líder de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, o como también se les quiera conocer como APRA, fue puesto en libertad y se le va a permitir el retorno a los desterrados apristas, ¿no? Pero tras un intento revolucionario aprista en Lima, conocido como como la conspiración del Agustino, se reinició la persecución antiaprista. Es decir, que el partido aprista siempre ha sido un poco tóxico, por así decirlo, debido pues a que como ellos no estaban en el poder, tampoco dejaban gobernar, ¿no? Entonces, Benavides, creo yo que fue un poco benevolente al haberle pues retornado o dado la libertad para que puedan reintegrarse nuevamente a la política. Pero lamentablemente los apristas no supieron pues aprovechar esta oportunidad que se les haya dado, ¿no? Entonces van a hacer una especie de revuelta en Lima, ¿no? Donde van a manifestar pues en contra de las políticas que se venían suscitándose, ¿no? Que no estaban conformes. Es por eso que se da la orden nuevamente de la persecución contra los apristas. Ahora, los apristas tampoco se quedaron de los brazos cruzados. Ahora, ellos, los apristas, en su mayoría respondieron con actos terroristas en todo el país. Es decir, que van a responder de manera violenta a la persecución. El 15 de mayo de 1935 ocurrió el asesinato pues, del diario El Comercio, ¿no? Del director del diario El Comercio, Antonio Miro Quesada de la Guerra, y de su esposa a manos de un militante aprista. Entonces estamos viendo pues que los militantes apristas eh, eran pues un poco, y lo vamos a ir observando, y lo observamos también en el proceso de Sánchez Cerro, ¿no? Que el quien asesinó fue un ex integrante militante aprista. Entonces las ideologías que tenían los apristas a cierta vista deja un poco de desazón. Pero lo que debemos mencionar es que el gobierno de Benavides mantuvo la proscripción del APRA, aduciendo que era pues un partido internacional, lo que estaba prohibido de actuar según la Constitución de 1933. Recordaremos que en el mandato que estuvo durante la época republicana, Benavides, y lo vuelvo a recalcar, en mi opinión, creo yo que fue pues un constitucionalista que siempre veía pues a la Constitución como lo que era la Carta Magna, por aquello donde nos regimos, ¿no? Obviamente no se puede señalar pues que fue un gobierno netamente bueno, donde
¿no? Donde todo fue excelente, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que siempre pues van a haber dificultades, pero a diferencia de los anteriores gobiernos, eh, se puede observar la predisposición para poder dialogar. Por esa misma causa se reprimió al Partido Comunista. Las cárceles se van a llenar tanto de presos políticos, apristas y comunistas, y esto pues lo vamos a poder observar en una novela del escritor indigenista José María Arguedas, ¿no? Titulado El Sexto. Este pues está ambientada en dicha época, ¿no? Ahora, en 1936, entonces hasta ahí veíamos que año que finalizaba pues el periodo de Sánchez Cerro, pero que Óscar Benavides lo había asumido, él no se queda en el poder, él decide convocar a elecciones generales, en la que él va a postular o postularon pues a la presidencia Jorge Prado Garteche, apoyado inicialmente por el gobierno, Luis Flores, ¿no? Que era pues tenía una tendencia fascista, Manuel Vicente Villarán y Luis Antonio Huguerén, ¿no? Este último pues resultó ser el candidato favorito de la población. Pero estas elecciones fueron anuladas por el Jurado Nacional de Elecciones, ni bien iniciado el escrutinio, debido a que el pretexto que utilizar el Jurado Nacional de Elecciones es de que los apristas, cuyo partido estaba proscrito por la ley, habían beneficiado con sus votos a Eugiren, el ganador virtual de aquel entonces. Es decir, que como los apristas no habían pues ganado, entonces van a hacer pues una maniobra para que una persona allegada a ellos ganara. Entonces pues el Jurado Nacional de Elecciones anuló, anuló esto, ¿no? Ahora, consultado el Congreso, este decidió que Benavides extendiera su mandato por 3 años más, hasta 1939. Y por añadidura lo otorgó pues la facultad de legislar, pues el Congreso instalado en 1931 debía culminar su periodo en 1936. Ahora, la intención de Benavides, de su gobierno en sí, era básicamente anular los resultados, pues sus candidatos favoritos, que eran pues Prado y Villarán, habían perdido. Ahora, lo que debemos mencionar es que Óscar Benavides durante este periodo gobernó bajo el siguiente lema. El lema pues era orden, paz y trabajo, ¿no? Contando con el respaldo de tanto del ejército y de la oligarquía. Sin embargo, en este último tramo de su mandato se hizo notorio el hastío de la población, ¿no? Es así que en el 19 de febrero de 1939, mientras Benavides pues sellaba de excursión en Pisco, se reveló su ministro de gobierno y su segundo vicepresidente, ¿no? El general Antonio Rodríguez Ramírez, quien ocupó el Palacio de Gobierno. Ahora, lo que manifiesta es que la rebelión contaba al parecer con gran apoyo de diversos sectores. Lo que vamos a observar aquí es que bueno, se va a frustrar cuando el jefe de la Guardia de Asalto, el mayor Luis Rizo Patrón, irrumpió en el patio de Palacio exigiendo por 3 veces la rendición a Rodríguez. Esto obviamente se abalanzó sobre Rizo Patrón, quien lo ametralló en el acto, matándolo. Entonces, vamos a ver pues el fracaso, ¿no? Eh, Vamos a ver el fracaso, ¿no? Entonces, intento golpista que hubo por parte, ¿no? Entonces, Benavides se salvó de alguna manera, pero comprendió entonces que era pues contraproducente mantenerse en el poder. Viendo pues el panorama adverso, Óscar Benavides decidió convocar a elecciones y hacer el traspaso de poder. Para entonces va a convocar pues a un plebiscito que realizó el 18 de junio de 1939 y por la cual se aprobaron importantes reformas constitucionales como la ampliación del periodo presidencial de 5 a 6 años, el restablecimiento de 2 vicepresidentes y la disminución de las facultades legislativas
del Congreso en materia económica. Es por eso es importante esta reforma, porque anteriormente se veía solamente que el mandato era, solamente existía un vicepresidente, pero es a partir de este gobierno que se va a extender a dos. Ahora, su intención pues era robustecer el poder al poder ejecutivo, ¿no? En desmedro del legislativo. Para las elecciones generales de 1939, Raimundo va a contar pues con el apoyo de la candidatura presidencial de Manuel Prado Gasteche, hijo del presidente Mariano Ignacio Prado, y que por entonces ejercía como presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Contra esta dictadura oficial se alzó pues la de José Quesada Larrea, ¿no? Joven abogado, natural de Trujillo, quien pues para su campaña adquirió el diario La Prensa, desde donde se peleó por la libertad electoral ante el propósito evidente del gobierno de manipular los resultados. Por otra parte, el Partido Aprista, quien era pues el más importante del país, continuaba proscrito a la ley. Otra importante fuerza política, la Unión Revolucionaria, quedó también anulada al ser desterrado su líder, Luis Flores. Ante la coyuntura electoral, tanto el apoyo de los apristas, pero estos pues no tomaron partido, hechos, hechos los escrutinios, Manuel Prado Gasteche resultó vencedor con una enorme ventaja, ¿no? Entonces, eh, se habló pues de un fraude masivo. Ahora, lo que viene a ser dentro de este periodo, casi finalizando, será la fundación del Frente Democrático Nacional. Eh, no, aquí vamos a observar que fue embajador del Perú en Madrid en 1940 y en Buenos Aires, ¿no? Entre 1941 al 44, y regresó al Perú el 17 de julio del 44 a fin de colaborar con la renovación de los poderes públicos, y estuvo entre los fundadores del Frente Democrático Nacional, ¿no? La agrupación de los partidos, entre los cuales se hallaba el APRA con el nombre del Partido del Pueblo, que lanzó la candidatura de José Luis Bustamante y Rivera. Ahora, respecto a el fallecimiento de Óscar Benavides, lo que podemos mencionar es que regresa a Lima, ¿no? Después de su viaje, el 2 de julio de 1945, y fallece, ¿no? Luego de que se confirmara pues el triunfo de la FDN en las elecciones generales de 1945. Entonces, de esa manera, pues vamos a dar fin a lo que viene a ser el gobierno o el segundo gobierno de Óscar Benavides. Bueno, hasta aquí chicos la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la siguiente semana.